pues contarnos un poco qué es Gente de los Condo, qué prototipos han estado trabajando. Lo que queríamos hacer, el prototipo que propusimos y logramos es mobiliario para la plaza, que la plaza de los condominios, para los que no la conocen, pues es un espacio compartido entre los vecinos. Colocamos la cartelera y la dejamos ahí con nuestra actividad una semana a ver qué pasaba. Y es un evento que propuso Abraham para hacer actividades con niños. Ahora con el Atlas de Memoria, la idea es poder reconstruir esta, a lo mejor, historia que está en ciertas piezas y que todos los habitantes de los condominios a lo mejor tienen. Para mí también fue muy bueno como ver la validación y sobre todo porque ganamos en en la categoría de organizaciones no constituidas y ver cómo pues un grupo de personas con una idea como bastante firme pues se les reconoce el trabajo, ¿no? Fíjate, sobre todo creo que algo muy clave es que esto es autogestivo. Y yo les decía de que eso era como un requisito, no ocupa estar nadie y la comunidad está viva a través de la cartelera sin que haya alguien coordinando. Protopodcast, un podcast de Lab Nuevo León. Estás escuchando el Protopodcast, el videopodcast de Lab Nuevo León, donde hablamos sobre cultura abierta, innovación ciudadana y comunidades de práctica con las voces de sus protagonistas. Bueno, es momento de compartir, es momento del protopodcast. Hoy vamos a estar platicando sobre participación vecinal, sobre activación de espacios comunes, con el proyecto Gente de los Condo. Bienvenidos, bienvenidas. Yes. Tenemos por aquí a Isabel Alvarado, a Abraham Escalante y a Ricardo Salas. Entonces, pues bueno, si nos pueden, se pueden presentar, pueden contarnos un poco pues, su perfil, quiénes son y qué les motivó a empezar con el proyecto de Gente de los Condo. Pues yo soy Isabel Alvarado, soy diseñadora industrial y vecina de los condominios Constitución. ¿Ya? Bueno, mi nombre es Abraham Escalante, soy artista y docente en la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y también soy vecino de los condominios Constitución y me apasiona mucho las artes. Yo soy Ricardo Salas, yo soy trabajador social. Yo, a diferencia de Abraham e Isa, yo no soy vecino de Los Condo. Y pues me motivan mucho los proyectos sociales, ¿no? Entonces creo que por eso fue que me unía a este proyecto. Qué bueno, porque va a estar súper interesante justamente eso. Es un proyecto como marcado por el territorio de una forma fuerte, porque al final se está trabajando con una vecindad, ¿no? Con unos condominios. Entonces es muy interesante también ver este encuentro entre gente que sí vive en los condominios y que trabaja con su comunidad y quienes están participando desde fuera, ¿no? Entonces está súper bien. Pues contarnos un poco qué es Gente de los Condo, qué prototipos han estado trabajando. Bueno, el proyecto nace como un proyecto MIC aquí en el laboratorio. Es una convocatoria que se abrió y yo apliqué para trabajarlo dentro de acá. Durante unos meses preparamos el proyecto y luego abrimos la convocatoria para que se pudieran unir otras personas y ahí es con el tiempo van uniéndose Abraham, Rick y todos los demás. El proyecto, como que el principal objetivo es, pues, explorar los vínculos entre los vecinos, explorar también un poco el espacio. Se unieron muchísimos arquitectos al proyecto al principio, entonces íbamos como con todo para explorar el habitar. De hecho, lo que queríamos hacer, el prototipo que propusimos y logramos es mobiliario para la plaza, que la plaza de los condominios, para los que no la conocen, pues es un espacio compartido entre los vecinos, es un área que está en medio de los edificios, entonces era un lugar pues muy rico para explorar todas estas temáticas que nos interesaban. Contarnos un momento, solamente como por contextualizar un poco a la gente, los condominios Constitución. O sea, porque creo que es importante también hablar del lugar, ¿no? En este caso. Sí. ¿Qué son los condominios Constitución? Los condominios Constituciones
Me da risa porque un amigo una vez dijo que son como un error en la Matrix, en la Matrix regia, y se me hace que un poco por ahí va. Es un lugar súper especial en el centro de Monterrey, un conjunto de edificios que, si te los quieres imaginar, es como un Tlatelolco chiquito, Ujú. donde vivimos muchísimas personas. Es un espacio que compartimos, pues los vecinos, y tiene mucha historia, tiene como mucho también riqueza arquitectónica, como urbana, pero dentro de como de lo que pasa en la ciudad, pero también como de estas formas diferentes de habitar la ciudad que no encuentras en muchos lugares. Entonces, pues nada, es el conjunto habitacional en donde vivimos, pero al mismo tiempo pues es todas esas otras cosas. Sí, y bueno, yo para agregar también un poco a lo de Isa, que ya tiene ya más tiempo viviendo ahí, yo tengo alrededor de 3 años, pero nacido y crecido aquí entre las montañas de Monterrey, era un lugar que siempre veía y de alguna manera muy icónico porque a cualquier lado que fueras como te los topabas, ¿no? Y que siempre me llamó la atención como esta parte de ahí pasan cosas, ¿no? Ahí es como hay gente, ver la gente y tal. Y nada, siempre desde pequeño que los veía como que se me gustaría estar ahí. Con el tiempo se dio y es muy interesante porque pues está rodeado como de ciudad, pero es a la vez como un oasis, también lo veo así. De pronto el estar ahí, estar como con los árboles y hasta tranquilidad podría decir. Ujú. Son unos condominios que son muy céntricos, están en el barrio antiguo, aquí en Ujú. Monterrey, muy cerca también de el Parque Fundidora, ¿no? Están ahí como en esa intersección. Sí. Y bueno, o sea, lo que tienen de interesante es que las dinámicas en las que tienes que desarrollar tu vida, para empezar, o sea, está rodeado de pasillos, está compuesto por pasillos que se generan por los edificios. Entonces, si vienes en coche, tienes que bajarte de tu coche y caminar a tu casa. Entonces, eso, pues, sin querer genera o te obliga como a empezar a crear vínculos con los vecinos desde que cruzas el pasillo y los ves y los saludas 3 veces, porque 3 veces tuviste que salir de tu casa, eso, y llegar a la ciudad. O sea, de repente yo me siento como, ay, me siento súper aislada porque no he salido a ningún lado, porque sí genera eso, ¿no? Como que sí es un pequeño oasis, pero vives, vives la ciudad pues en otra escala, como que hasta en otro tiempo tienes que adaptarte a las condiciones que el conjunto te otorga. Em, Ahorita que estabas contando, como que yo también era mi sueño vivir ahí en los condominios desde siempre, pero por razones diferentes mi familia ha vivido ahí desde siempre. Mis abuelos llegaron cuando creo que tenían como 2 años de haber empezado los condominios, y venían también de Aranberry. Entonces venían de lejos, y como que llegar a la ciudad y llegar a los condominios hizo que se formara ahí como una especie de vínculo súper fuerte con el espacio, que, que pues me generó a mí como ese tipo de deseos, ¿no? Como de continuarlo, de estar ahí y demás. Y sí también el hecho de que se siente como lo especial del lugar. Y Ricardo, cuéntanos un poco, en tu caso, que eres alguien que no vive directamente allí, pero que a través del proyecto pues te has acercado a los condominios. Cuéntanos, ¿cómo lo has visto tú? ¿Cómo te has relacionado con ello? Ya, pues, o sea, es que es algo muy extraño, ¿no? Yo lo veo como un lugar muy, o sea, muy chido. Creo que incluso todos los que estamos dentro del proyecto estamos como con esta intención de, ay, ojalá y un día nos podamos mudar a ese lugar, porque realmente sí, como dicen ellos, no es como una ciudad en la ciudad y está como ahí aislada, pero también las convivencias, la forma en que la gente se relaciona, creo que es muy interesante. Desde que hemos empezado a inmiscuirnos ahí en los condos, hemos visto que a lo mejor al principio no usaban la plaza, ¿no? Y creo que era una de las cosas iniciales por las que justo yo me unía a gente de los condos, porque me topé a Isa un día, estábamos platicando de que Isa quería que usaran la plaza.
Y pues realmente conforme ha ido avanzando hemos visto cómo se han dado más relaciones, ¿no? Más vínculos. O sea, no sé, me gusta mucho el participar en este proyecto, sobre todo porque Los Condo es algo como muy emblemático. Hay mucha gente diversa y pues sí, o sea, creo que vivirlo desde afuera también es otra perspectiva muy distinta, pero muy padre. Bueno, y haciendo un poco memoria de los comienzos del proyecto, Isa, de cuando empezaron, recuerdo que pues tenían mucha preocupación sobre cómo iba a ser ese acercamiento a la comunidad de vecinas y vecinos, que fuera, sobre todo que fuera un acercamiento lo más cuidadoso posible, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo fue ese primer acercamiento, cuáles son los prototipos que trabajaron incluso para hacer ese acercamiento, ¿no? Y cómo eso terminó un poco consolidándose o conformándose en la cartelera, ¿no? Que es el primer gran prototipo que tiene el proyecto. Pues cuando empezó el proyecto, sí, como platicas, y yo también me acuerdo que tenía yo un chorro de dudas de cómo iniciar, hasta pedí así como que por favor que alguien me ayude. Yo pues estaba empezando a planearlo, pero cuando llegaron el equipo de trabajo, todos éramos como arquitectos, diseñadores, había algunos de artes visuales, pero nadie sabíamos exactamente cómo hacer esos acercamientos. Y me acuerdo mucho que tú me decías, David, que le fuéramos dando y que pues ahí íbamos como que a ir resolviendo las cosas. Pero yo me acuerdo que también eh, te ponía mucho gorro como de que no, es que no podemos hacerlo así, o sea, necesitamos como que tener el cuidado así más extremo que se pueda. Y justo les estaba platicando el otro día de esos miedos que a mí me dan de repente como que de tener el proyecto en la plaza funcionando. Bueno, ahorita ya no, ¿verdad? Pero al principio sí era como que me daba preocupación que no fuera a ser bien recibido. Sobre todo eso, porque de las personas que estábamos hablando, pues son de mis vecinos, que no quería ofenderlos. O sea, lo último que quería hacer era como que hacerles pasar un mal rato. Entonces, decidimos como equipo de creativos que no sabíamos nada de hacer así como toques con la comunidad, estudiar muchísimo, o sea, como que leímos mucho, investigamos mucho, platicamos mucho. Siempre cuento que eran sesiones y sesiones de, a ver, los condominios sí son así, no son así, son estos, se viven así. Y en el camino nos dimos cuenta que cualquier cosa que yo pudiera decir era como mi visión muy particular de qué era ser vecina de los condominios, que no es igual a la de Abraham o la de otros vecinos. Entonces, fuimos como en el proceso soltándonos y planeando de qué manera podíamos tener como un primer acercamiento para poder pues presentarnos con la comunidad y también, o sea, repitiendo en esos tiempos en los que empezábamos, tú me decías de que pues es que tú eres vecina, o sea, tú no tienes que tener así como que tanto miedo porque tú ya eres vecina de los condominios, pero como si los vecinos de los condominios fueran como una cosa aparte que se contaba aparte de fuera de mí, o sea, como un todo sí son, ¿no? Sí somos como como una, pues como una comunidad. Entonces, yo quería asegurarme de que la manera en la que llegáramos fuese la más respetuosa, la más cuidadosa y la más como delicada para que no sintieran ellos que estábamos pues llegando a hacer lo que queríamos, ¿no? O sea, quería que contáramos con ese visto bueno, haz de cuenta. Ujú. Y funcionó bien, o sea, al final esos primeros acercamientos, recuerdo la famosa limonada, ¿no? Sí. Tenemos aquí algunos motivos en en el plato de aquella famosa limonada. Contarnos un poco cómo fueron esos primeros acercamientos. Estuvo bien chistoso lo de la limonada porque en estas sesiones en las que platicábamos y platicábamos, igual otra vez como arquitectos y muy desde lo urbano,
y todavía, o sea, como estudiando la plaza, la estudiábamos desde nuestros saberes, que eran mucho como de, a ver, ¿cuánto? Me acuerdo que las primeras sesiones Abraham me ayudó a medir las bancas, o sea, de eso iba nuestro proyecto y nuestro prototipo, ¿no? Y para poder desarrollarlo, decidimos, primero yo proponía como hacer algunas observaciones en la plaza, entonces como que pasáramos estos ratos en donde estuviéramos en la plaza, viendo cuánta gente llegaba, quién se sentaba, quién no, en dónde, por qué, como muy de investigación. Y luego decidimos entre todos que iba a ser un poco complejo y que no había también cómo llegar y preguntarle a los vecinos, que finalmente ellos siempre van a ser los expertos, o sea, de cómo se utiliza ese espacio, ¿no? Entonces, platicando, hicimos una encuesta que nos tomó también mucho tiempo desarrollar porque queríamos definir exactamente qué información les íbamos a tomar. O sea, era una cuestión como de una preocupación de que les íbamos a quitar sus 5 minutos de contéstame. Entonces, queríamos que así las preguntas exactas, porque se iban a tomar el tiempo los vecinos, los que se lo tomaran de respondernos las preguntas. Y dentro de este mismo como sentimiento, pensamos en darles algo a cambio por sus respuestas, o sea, por haber tenido esos minutos de sentarse con nosotros y contestarnos nuestras dudas acerca de la plaza. Y tenía que ser pues con los recursos que tuviéramos a la mano en el laboratorio. Platicábamos de que podíamos llevarnos la cafetera de aquí y repartir café, pero un compañero, Leonardo, dijo que a lo mejor no a todo el mundo le gustaba el café, por ejemplo, a él no le gustaba el café, ¿no? Pero que nadie le decía que no a una limonada en esos días que estaba el verano horrible y era una cosa como súper accesible, fácil de hacer y de hecho a él le quedaba deliciosa la limonada, entonces así fue como decidimos llevar la limonada y hicimos unos carteles que pegamos pues alrededor de la plaza invitando a los vecinos a pasar a la limonada como para platicar un poquito de la plaza y la idea era hacerles estas preguntas y que nos las contestaran, les dábamos su limonada y se iban, era nuestra idea de cómo iban a hacer las cosas. Y se dieron bien diferente porque cuando empezamos a invitar a los vecinos, incluso hubo vecinos que nos dijeron, ay, ¿y nosotros qué llevamos? O sea, como ustedes llevan la limonada y nosotros la comida, o qué más se necesita, o sea, súper apuntados a esa convivencia, que sin saber que después se iba a convertir como en algo más de lo que estábamos desarrollando, ¿no? Que después con la cartelera, o sea, si hubiéramos tenido una cartelera, qué fácil hubiera sido a lo mejor como convocar una limonada para platicar de la plaza, ¿no? Pero bueno, esa era nuestra primera acercamiento con la comunidad y estuvo padre. Nos quedamos ahí platicando, nos conocimos entre los vecinos y creo que por ahí llegaste tú también, ¿verdad? Yo llegué ahí justo. Yo llegué ahí justo un día antes cuando estaba Isa pegando los carteles. Y ahí fue cuando le pregunté de qué iba su proyecto. Ahí fue cuando Isa me invitó a ir a la limonada al día Ajá. siguiente y pues estuvo también muy interesante verlo porque pues vuelvo a que yo lo veo desde la parte social. Entonces era muy extraño ver cómo generaban el acercamiento, ¿no? Como lo Porque estamos haciendo todo yo mal. pensaba, pues no mal, pero yo pensaba como que posiblemente yo lo hubiera hecho muy distinto, ¿no? Sí. Que es pues parte de las cosas a las que me dedico, ¿no? Y ahí fue cuando pues ya, o sea, yo recuerdo que estábamos de que, pero ¿y luego qué hacemos? Y como que, Ujú. entonces era de que, bueno, pues vamos a dividirnos y unos estén con unas personas, otros con otras y otros sirva la limonada. Sí. Y la verdad, yo creo que en estas experiencias es muy rico porque más que nada como lo que siempre resalta Abraham es que somos un grupo multidisciplinario. Entonces, pues cada uno aporta desde sus saberes, ¿no? Y creo que ese primer contacto con la comunidad, pues fue como la punta de lanza para las siguientes Ujú. sesiones en las que ya a lo mejor no buscamos la estructura, sino buscamos como el contacto o el vínculo cercano
en el que ya no estamos de que con una encuesta, ¿no? Ya finalmente hacemos preguntas y estamos platicando y eso pues ha ido evolucionando, ¿no? Conforme hemos trabajado. Sí, y para agregar un poco también a esto, a mí me tocó llegar en la etapa en la que estaban pensando en hacer como mobiliario. Y yo recuerdo que para mí también, como siempre lo menciono, como esta multidisciplina, yo llegaba y decía, bueno, pues todos son arquitectos y hasta me daba pena como bocetear, ¿no? Un poco porque pues tenían ahí libros y demás de diseño industrial y yo, bueno, pues pensando en qué hacer. Pero también tenía como esta experiencia de trabajar proyectos, proyectos artísticos en prácticas sociales y prácticas sociales. Entonces, al ver como esta parte de, oye, bueno, no sé, o sea, no me entra mucho como a lo mejor la parte de como hacer una silla, pero pues podemos hacer a lo mejor, no sé, yo le decía a Isa también, le digo, pues yo sé dibujar, pintar o algo, pues por ahí también puede como entrar a algo, ¿no? Y esto como fue muy rico ver cómo el proyecto pues fue como tomando esa forma como también muy social que siento que también, y yo siempre aprendo mucho de Rick cuando habla como de esta parte de lo social, ¿no? Y esa acción que pues parece muy sencilla pues fue muy muy significativa, ¿no? Sí. Para el proyecto en sí. Ujú. A mí me parece que fue un acierto hacerlo. Creo que em, fue una forma de romper el hielo. Y ahí es un poco la invitación que hacíamos siempre de lánzate, lánzate. O sea, como monta una limonada o lo que sea. El caso es como generar ese encuentro, ¿no? con la gente. Digo que está súper bien que se tratara de hacer lo más respetuoso posible, Sí. ¿no? Porque No, la podría verdad. salir al Ajá, revés. claro, claro. Y lo que yo siempre decía era como, es que si cualquier cosa sale mal, y lo sigo diciendo, de que yo soy la que me van a Claro, aventar tomates en el pasillo, claro. sí pasa. Pero yo estoy súper orgullosa, la verdad, de la limonada, porque ¿cuántos arquitectos necesitas para hacer una limonada con tus vecinos y que funcione? Me gustó mucho como que justo en ese momento llegó Rick y nos validó lo que estábamos haciendo, o sea, bien o mal, más o menos por ahí iba, ¿no? Y como que nos salió, siento que también eso le dio como un tono súper orgánico al proyecto, porque pues no estábamos hablando desde un conocimiento como muy de libro, sino que era mucho como que ahorita que platicábamos de los motivos, en todas estas sesiones de pláticas largas llegamos a las conclusiones de que todos estábamos muy interesados en conectar con nuestras comunidades. Claro. Entonces, como la forma más básica de hacerlo y la que mejor se nos ocurrió fue pues eso, o sea, preparar una limonada, preguntarle a los vecinos y a lo mejor y siempre lo platicamos de que a lo mejor si hubiera estado Rick hubiera sido de una forma diferente, que también hubiera estado chida, pero lo padre es que pues desde lo que sabemos, pero no solo profesionalmente, ¿no? O como de educación, sino como de vivencias, de experiencias, de deseos y así hemos ido armando los proyectos. Y de seguido, o sea, finalmente sí trabajaron un prototipo que tenía que ver con esta idea incipiente que era lo del mobiliario urbano, ¿no? Efímero, Ujú. que fue la cartelera. Contarnos un poco, tenemos aquí la cartelera para quienes Sí, estén viendo el bien video. bonita. Pues mira, es que dentro de la limonada nos dimos cuenta, o sea, todavía en ese momento queríamos hacer mobiliario y luego llegó Abraham, cuando estábamos incluso bocetándolo, lo intentamos de hecho, o sea, nos sentamos a dibujar y a ver de qué forma podíamos pues invitar a la gente a estar en la plaza, que la gente sí utiliza la plaza, simplemente, o sea, como que queríamos que las estancias fueran más largas, que el espacio fuera más confortable, la comunidad ya existe, o sea, solamente de qué manera podíamos como conectar más directo o crear vínculos que fueran más largos. Y en la limonada un poco medio ya nos estábamos dando tinte de que en realidad no tenía nada que ver con el mobiliario como tal, o sea, no estamos hablando como de mobiliario urbano de la plaza, te imaginas una banca, pues a lo mejor no era eso, ¿no? O sea, ahí dimos cuenta de que pues había más profundidad, había más capas en los temas, no se iba a resolver a lo mejor con una banca, pero todavía sí lo intentamos un poco,
y llegamos a las conclusiones de que en La Limona, pues los resultados de nuestras encuestas eran que las cosas eran muy diversas, como dice Rick, que había gente súper joven, ¿verdad? O sea, había desde niños hasta adultos y todo el mundo tenía ideas diferentes de cómo utilizar la plaza. También nos topamos un poco con los recursos que contábamos, que eran igual lo que teníamos aquí en el laboratorio. La plaza es muy grande, entonces para poder llenarla de algún módulo que diseñáramos, que andábamos en plan como un módulo que pudiera ser cajita para los niños, pero sillita para los adultos, nos iba a tomar pues también muchos recursos. Entonces volvimos como a lo básico y revisando qué podíamos hacer para utilizar la menor cantidad de recursos lo más rápido que se pudiera y que fuera lo más chiquito y efímero también, como dices, para darle oportunidad a los vecinos de utilizar la plaza, pero si querían y si no, no, no. O sea, también Rick me decía todo el tiempo, a ver, Isa, pero ¿tú por qué? ¿Tú te sientes en la plaza? ¿Tú la utilizas? Y eso, o sea, ese tipo de preguntas generaba que me cuestionara y que me abriera también como a estas otras ideas de qué se necesita, pues, entonces para podernos sentar los vecinos a platicar ahí. Claro, además escuchándoles, o sea, me resulta súper inteligente al final el haberse dado cuenta de que para llenar la plaza, más que llenarla de cosas, había que llenarla de actividades, ¿no? Y para sostener esas actividades, pues qué mejor una cartelera en la que la gente puede poner qué actividades quiere para la plaza, ¿no? Me parece muy interesante, la verdad, que el recorrido que les llevó a eso desde la arquitectura, ¿no? También, y desde el diseño. Sí, en algún momento recuerdo que alguien hizo los bocetos como de un poste que te indicara hacia dónde o qué edificio dirigirte, porque también una cuestión es como la gente que entra parece a veces un laberinto, así como que no sabes. Y recuerdo que alguien boceteó como algo así, o sea, era como una especie de poste con indicaciones, y luego fue muy padre como ver el resultado en cómo todas estas ideas pues se iban transformando, pero que tenían algo muy rico, que era no nada más como venir aquí y pensar qué nos interesa a nosotros, sino realmente tomar a la gente en cuenta y decir qué es lo que la gente quiere o qué es lo que la gente le gustaría, ¿no? Y como también quitarse un poco como pues una visión como más del yo, ¿no? Y pensar en los demás. Creo que esto fue muy rico ver como la evolución desde pensar en sillas boceteadas hasta luego ya lo que es la cartelera como tal. ¿Qué actividades son las que la gente ha ido poniendo en la cartelera y que han podido realizar? Pues mira, la primera actividad que hicimos, de hecho, era como parte de nuestro prototipo, o de nuestra validación más bien, fue nuestra validación. Colocamos la cartelera una semana antes, creo, del evento que hicimos y la dejamos ahí con nuestra actividad una semana a ver qué pasaba. Y es un evento que propuso Abraham para hacer actividades con niños. Ujú. ¿Cómo se llamaba? No me Arte en acuerdo. la plaza. Arte Sí. en la plaza, sí. Arte en la plaza y era como, ven, pintamos en la plaza, vengan vecinos, convocamos vecinos Isabel y ahora así. Y lo dejamos en la plaza. Y me acuerdo también que me decías así como de que es que tiene que pasar algo que pase en la plaza y la gente como se le haga extraño, que le mueva y así. Y justo se cuenta que la gente de que ¿qué es esa lavadora que está ahí? O sea, como que sí, sí era un elemento extraño, pero sin ser una cosa como, pues muy permanente, ¿no? Ajá. O algo que se sintieran ellos, yo pienso y espero que se sintieran como atacados o invadidos, invadidos. No, no queríamos que los vecinos se sintieran invadidos por sus otros mismos vecinos, ¿no? Que finalmente. Pero bueno, esa fue la primera actividad que hicimos.
Y no sé si quieras contar cómo estuvo. Sí, sí, pues ahí fue como pensar también en los niños y niñas, ¿no? Y hacer algo con ellos porque había como también bastantes en las entrevistas que habían hecho y tal. Y yo les dije, bueno, se me ocurre como, y en esta también exploración, porque todavía no era como muy certero que se fuera a quedar como tal, yo dije, bueno, pues a lo mejor vamos a hacer una actividad donde los niños pinten sus siluetas y las empezamos a pegar en la plaza y vemos como a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, empezamos y tal, llegaron un montón de niños en esa ocasión, estuvimos ahí un buen rato, se nos hizo de noche y la pasamos bastante bien, pero lo más rico fue al final, cuando los chicos, los mismos niños y niñas se les explica, un poco como el por qué estaba el anuncio de arte en la plaza y tal, y Porque llegaron y empiezan, nos preguntaron, ajá, así como nos la pasamos padrísimo, ¿qué hay mañana? Y nosotros, no, pues, no, o sea, solo nos dio para pensar hasta hoy. De hecho, no, o sea, la actividad con los niños es porque Abraham traía mucho conocimiento de eso, ¿no? Yo jamás me hubiera aventado a hacer algo con niños y también veníamos como de mucho de nuestro adultocentrismo. Yo quería plantar en las jardineras, florecitas y así. No, yo claro. quería hacer cosas que yo quisiera hacer, pero nos habíamos dado cuenta pues de la amplia espectro de actividades que los vecinos también tenían la intención de hacer. Entonces les dijimos, no, pues ustedes la pueden poner y, bueno, pásenos una hoja. Y dibujaron cada uno su cartel Tu cartel. para las actividades que se les, o sea, que se les ocurría que podían hacer, que no sé qué tanto ellos ya habían antes imaginado que podían utilizar ese espacio, ¿no? Como para realizar actividades que les gustaran. Muy bien. Vamos a ir, si quieren, como pasando también hacia otros prototipos que han hecho, más bien el siguiente prototipo, que es en el que se encuentran ahora trabajando, que es el Atlas de Memoria. Cuéntenos un poco en qué consiste este nuevo prototipo. Bueno, pues ahora con el Atlas de Memoria, la idea es poder reconstruir esta, a lo mejor, historia que está en ciertas piezas y que todos los habitantes de los condominios a lo mejor tienen. Y la idea es pues ir juntando toda esta memoria. Lo hicimos, también le pensamos mucho para ver hasta dónde llegábamos, ¿no? Cuál iba a ser nuestro prototipo final. Y decidimos varios ámbitos. Eso también llevó que fuéramos a los condominios, que hiciéramos unas entrevistas y detectáramos de qué quiere hablar la gente, ¿no? Porque finalmente creo que algo que hemos sido muy cuidadosos, sobre todo cuando trabajamos con comunidades, esa parte de no ser invasivos, ¿no? Y de entender que a lo mejor ellos son los que le saben, ¿no? Nosotros a lo mejor no lo vemos desde mucho sesgo. Y finalmente, a través de las entrevistas, encontramos varios ámbitos, que uno es el de puntos inseguros, otro es de infancias, De infancias, la historia como y como el origen y ajá, los vínculos. Entonces, a través de igual diferentes actividades hemos ido convocando pues para rescatar esta historia, ¿no? La idea es que esto migre o salga a través de un prototipo digital, pero pues también viendo la forma de cómo aterrizarlo, ¿no? Porque la población es muy variada. De hecho, en Orígenes estábamos viendo en el INEGI que el 30% de la población en los condominios es adulto mayor. Ujú. Entonces, pues a lo mejor no le van a agarrar tanto la onda a la tecnología. Entonces, estamos viendo las formas, todavía estamos ahí en proceso, pero de eso va básicamente. Y un poco entiendo por lo que están contando que sería como recabar un poco pues esos testimonios, memorias, ¿no? De las personas que viven en los condominios y a partir de ahí hacer una plataforma en la que mostrarlos. ¿Cómo lo están pensando? Mira, de hecho, o sea, la idea que se nos ocurrió es recolectarla en diferentes formatos, esas memorias, ¿no? Entonces, la de las infancias las trabajamos, pues que dibujáramos algún recuerdo que tuviéramos en los condominios. Mucho del proyecto también siempre ha sido como trabajar la identidad que tenemos como vecinos y que
logremos estar súper felices y orgullosos de vivir ahí, que sí, que muchos lo estamos. Entonces, nada más como poder potencializar eso. Entonces, trabajamos con los niños para que nos dibujaran algunos recuerdos que quedaron los dibujos súper bonitos. Luego con lo de los orígenes, más bien que nos sentamos en la plaza y pusimos unas sillas y que a ver quién quiere llegar a platicar con nosotros, y llegaron las señoras, ¿verdad? Compramos café y ahí nos estuvimos echando el café con una vecina y luego con otra y así nos la pasamos. Em, Igual la de los vínculos, pensamos hacer algo parecido, o sea, como recolectar y experimentar en los formatos en los que lo podemos, pues, registrar o tomar esos registros. Em, la idea es que quede sí en una especie como de plataforma, en una plataforma digital que esté abierta para que pueda ser una cosa viva también, ¿no? Un poco como la cartelera, o sea, platicamos como de las semejanzas que tenemos en donde desde el principio, pues, como dice Rick, los cuidados con la comunidad, de que vaya destinado a la comunidad y atendiendo las cosas que nos interesan como vecinos, y también lo abierto del proyecto, ¿no? Que cualquiera puede como unirse y que en esta plataforma cualquiera pueda pues cargar su registro como quiera, en cualquier formato que quiera. Muy bien. Quería tocar, como ya para ir cerrando, pero no dejar pasar el hecho de que recientemente han ganado un premio. Postularon para esta iniciativa de buenas prácticas en participación ciudadana, ¿no? de la Secretaría de Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León, y quedaron finalistas y ganaron finalmente en su categoría, exacto. Bueno, pues lo primero, felicidades. Me dio mucho gusto, la verdad, asistir a la premiación y verles allí. Entonces, cuéntenos un poco también, o sea, qué ha significado para ustedes esa repercusión, ¿no? Ya ganando un premio con otra secretaría. Pues yo digo, agregando en esto, para mí fue, se lo dije a todos en su momento, el primero ver la plaza activada con las personas, yo ya estaba como, o sea, antes de aplicar para este premio, para mí era como increíble pasar y ver gente ahí, ¿no? Era como esto, era lo más bueno. Pero también como cuando todo el equipo empezaba como a decir, no lo vamos a dejar, ¿no? ¿Cómo podemos a lo mejor tener como, pues que la gente lo conozca más? Para mí también fue muy bueno como ver la validación y sobre todo porque ganamos en la categoría de organizaciones no constituidas y ver como pues un grupo de personas con una idea como bastante firme, pues se les reconoce el trabajo, ¿no? Creo que para mí eso fue como la validación de un grupo de personas que no a lo mejor está como pues constituida como tal, pero tienen un interés mutuo, pues se reconoció, ¿no? Que para mí fue como muy bueno de todo el equipo de gente de Los Condos. Ujú. Para mí, digo, yo de hecho no tenía contemplado inscribirnos, nos inscribimos en el último momento porque Rick nos obligó. Pero se me hace súper padre porque la verdad es que es un proyecto que hemos disfrutado muchísimo. Entonces, igual, o sea, nos ayuda como para dar pues visibilidad al proyecto. Se me hace sobre todo que si la gente lo conoce, pues ayuda a que las personas se cuestionen cómo están viviendo esos vínculos, ¿no? Como en su comunidad y con sus vecinos. Y también por el otro lado, pues, en los que el premio es también de los vecinos, ¿no? Les platicaba como si no hubieran respondido a la cartelera, a lo mejor no tendríamos como proyecto que llevar, ¿no? Un poco eso, o sea, como la felicidad de que mi comunidad ganó eso. Qué bueno. Sí, pues también bueno, a mí me pone muy contento. De hecho, cuando estábamos ahí en la premiación, estábamos muy nerviosos, llorando. Y yo le decía a Isa y a Abraham que pues que sí podíamos, ¿no? O sea, justo antes bueno, es que la convocatoria como que cerró y luego como que dieron como un espacio extemporáneo y ahí fue donde entramos.
Y yo le decía a Isa cuando estábamos en la expo de que sí, o sea, vamos a ganar nosotros porque fíjate, sobre todo creo que algo muy clave es que esto es autogestivo. Y yo les decía de que eso era como un requisito, no ocupa estar nadie y la comunidad está viva a través de la cartelera sin que haya alguien coordinando. Finalmente los mismos vecinos son quienes la activan y creo que eso nos ponía como en mucha ventaja, o yo sentí que teníamos mucha ventaja, entonces le Sí. estábamos apostando todo. Rick se inscribió porque sabía que iba a ganar. Y pues sí, la verdad ahorita pues muy contentos de tener este Estuvo muy recurso pues chido. para seguir trabajando, ¿no? Justamente, bueno, a mí me parece que estuvo muy bien visto lo de apuntarse a la convocatoria, porque justo lo que están diciendo incluso para el laboratorio, ¿no? Es algo muy, muy interesante que una comunidad, ¿no? Que ha nacido de un proyecto de laboratorio, que se ha generado y se ha consolidado y que ya es autoorganizada, o sea, porque realmente un poco ese es el punto del laboratorio, ¿no? Como pegar ese empujón para que ciudadanos que no se conocían anteriormente se pongan a trabajar en un proyecto que les motive, ¿no? Y que luego se puedan autoorganizar para seguir adelante. Entonces es súper interesante y vamos, les felicitamos mucho Muchas por gracias. haberlo conseguido. Y un poco entonces, ¿qué es lo que queda hacia adelante, hacia el futuro? Tenemos ahora este recurso que han ganado con el premio, tienen también, por supuesto, pues toda la base aquí en el laboratorio, se pueden seguir reuniendo, pueden seguir utilizando las instalaciones. ¿Qué es lo que tienen hacia adelante? La pregunta más difícil. La pregunta más complicada. No, pues, por ejemplo, ahorita tenemos de objetivo terminar el proyecto el prototipo que estamos desarrollando, el Atlas, darle con todo para que sí sea algo que les sirva a los vecinos y que nos haga a nosotros como estar pues contentos con el resultado. Y creo que estamos pues comprometidos a el siguiente año seguir utilizando la cartelera, pero como dices, es raro porque la cartelera pues está ahí, entonces realmente puede durar tanto como los vecinos quieran utilizarla. Últimamente los vecinos han estado como platicando de algunas otras actividades que se pueden hacer, entonces eso como que vuelve a darle el empujoncito y otra vez se generan actividades y no sé, o sea, podemos seguir por siempre o la comunidad la puede tomar. Sobre todo nos interesaría, yo creo que hemos estado platicando, ver de qué manera logramos que se replique en otras comunidades, sobre todo para intentar, ¿no? O sea, como para experimentar. Y porque a mí me parece una herramienta la cartelera y posterior, pues ya cuando terminamos el Atlas, creo que puede funcionar igual, de darle voz a cualquier persona en su comunidad. Como que no tienes que ser la persona así que mueve el pandero y la más, el juez de barrio ni nada, sino cualquiera con un poco de curiosidad y que se arme de valor, puede implementarla o intentar ver qué arma en su comunidad. Y creo que esas dos partes son las que nos interesan, ¿no? Como que seguir participando en comunidad dentro de los condos y ver qué otras cosas pueden pasar. Y es que, bueno, como dice Isa, creemos que también el hecho de que podamos replicarlo nos va a dar mucha luz y va a abrir mucho sesgo, ¿no? Porque veíamos los condominios Constitución pues tienen como una estructura pues muy definida, ¿no? Viviendas verticales, por la ubicación también hay mucha gente que nada más renta y que a lo mejor no se preocupa, pero pues está también la pregunta de qué pasa con una comunidad donde son casas, ¿no? O sea, ¿funciona igual o funciona distinto o qué onda con estos a lo mejor complejos también de vivienda vertical, pero a lo mejor que son de otro nivel socioeconómico, a lo mejor más alto, a lo mejor no les interesa?
Entonces, como que creo que hay muchas preguntas de hacia dónde pudiera llegar la cartelera. Y creo que una de las cosas que sí hemos hablado de para el futuro es esta parte de experimentar, ¿no? Experimentar qué onda con esos otros lugares que a lo mejor desconocemos. Sí, creo que la comunidad, como gente de Los Condos, los gente de Los Condos seguimos vivos porque todavía tenemos muchas dudas, o sea, mucha curiosidad, como que seguimos ahí queriendo rascarle y ver qué pasa y este es el lugar en donde podemos dedicarle tiempo a eso, ¿no? Tenemos el espacio para eso. Qué bueno. Me gusta mucho cerrar así un poco el podcast hoy porque también un laboratorio ciudadano más que para encontrar soluciones, que puede ser, es para abrir nuevas preguntas, ¿no? Para replantearse la realidad en la que vivimos y abordarla desde otros puntos de vista. Entonces me gusta mucho terminar así hoy el protopodcast. Y bueno, pues para quienes quieran entrar en la comunidad, formar parte de la comunidad o replicar el prototipo de la cartelera o el de las memorias, perdón, el del Atlas de Memorias, lo pueden hacer a través de la página web de labnuevoleon.mx. Ahí pueden encontrar la comunidad, también pueden encontrar la documentación en la wiki de Lab Nuevo León para poder replicar todos estos prototipos. Y pues nada más. Muchísimas gracias por todo Gracias. No, gracias a ti. Gracias. y que sigan adelante. Gracias. 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 Gracias.